NIA 560. Hechos posteriores al cierre. Alcance. Esta norma internacional trata la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a los hechos posteriores al cierre en una auditoría de estados financieros. No trata de las cuestiones relacionadas con las responsabilidades del auditor en relación con otra información obtenida después de la fecha del informe de auditoría que se tratan en la NIA 720. No obstante, dicha otra información puede sacar a luz un hecho posterior al cierre que esté incluido en el alcance de la presente NIA. Hechos posteriores al cierre. Los estados financieros se pueden ver afectados por determinados hechos que ocurren con posterioridad a la fecha de los estados financieros. Muchos marcos de información financiera se refieren específicamente a tales hechos. Dichos marcos suelen identificar dos tipos de hechos. A. Aquellos que proporcionan evidencia sobre condiciones que existían en la fecha de los estados financieros, y B. Aquellos que proporcionan evidencia sobre condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros. La NIA 700 explica que la fecha del informe de auditoría informa al lector de que el auditor ha considerado el efecto de los hechos y de las transacciones ocurridos hasta dicha fecha, de los que el auditor tiene conocimiento. Dentro del objetivo de la NIA 560 nos habla que los objetivos del auditor son obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada si los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría y que requieren un ajuste de los estados financieros o su revelación en estos se han reflejado adecuadamente en los estados financieros de conformidad con un marco de información financiera aplicable y reaccionar adecuadamente ante los hechos que lleguen a su conocimiento después de la fecha del informe de auditoría y que de haber sido conocido por el auditor a dicha fecha le podrían haber llevado a rectificar el informe de auditoría. Dentro de las definiciones de la NIA 560 nos habla de la fecha de los estados financieros. Es la fecha del cierre del último periodo cubierto por los estados financieros. Fecha de aprobación de los estados financieros. Es la fecha en la que se han preparado todos los documentos comprendidos en los estados financieros, incluyendo las notas explicativas y en la que las personas con autoridad reconocida han manifestado que asumen la responsabilidad sobre ellos. Fecha del informe de auditoría es la fecha puesta por el auditor al informe sobre los estados financieros de conformidad con la NIA 700. Fecha de publicación de los estados financieros es la fecha en la que los estados financieros auditados y el informe de auditoría se ponen a disposición de terceros. Hechos posteriores al cierre son hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, así como los hechos que llegan a conocimiento del auditor después de la fecha del informe de auditoría. Vamos a continuar con los requerimientos. Primero, con hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. El auditor aplicará procedimientos de auditoría diseñados para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que se han identificado todos los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la del informe de auditoría que requieran un ajuste de los estados financieros o su revelación en estos. Determinar la naturaleza y extensión de dichos procedimientos de auditoría debe de incluir lo siguiente. A. La obtención de conocimiento de cualquier procedimiento establecido por la dirección para garantizar que se identifiquen los hechos posteriores al cierre. B. La indagación ante la dirección y cuando proceda ante los responsables del gobierno de la entidad sobre si han ocurrido hechos posteriores al cierre que puedan afectar a los estados financieros. C.
la lectura de las actas, si las hubiese, de las reuniones de los propietarios de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad celebradas con posterioridad a la fecha de los estados financieros. D. La lectura de los últimos estados financieros intermedios de la entidad posteriores al cierre, si los hubiere. Hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría, pero con anterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. El auditor no tiene obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a los estados financieros después de la fecha del informe de auditoría. Sin embargo, si después de la fecha del informe de auditoría, pero antes de la fecha de publicación de los estados financieros, llega a su conocimiento un hecho que de haber sido conocido por él en la fecha del informe de auditoría, pudiera haberle llevado a rectificar su informe. El auditor deberá discutir la cuestión con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad. También deberá determinar si los estados financieros necesitan ser modificados y, de ser así, deberá indagar sobre el modo en que la dirección piensa tratar la cuestión en los estados financieros. Si la dirección modifica los estados financieros, el auditor deberá aplicar los procedimientos de auditoría necesarios en tales circunstancias a la modificación, salvo que concurran las circunstancias que están descritas en el párrafo 12, entonces aplicará los procedimientos de auditoría a los que se refieren los párrafos 6 y 7 hasta la fecha del nuevo informe de auditoría y proporcionará un nuevo informe de auditoría sobre los estados financieros modificados. En cuanto a los requerimientos, establece el requerimiento de hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. Si llega a conocimiento del auditor un hecho que de haber sido conocido pudiese haber modificado la opinión del auditor, el auditor va a discutir con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad, también determinará si es necesaria una modificación a esos estados financieros y va a indagar sobre el modo en que la dirección tenga la intención de tratar esa cuestión en los estados financieros. Si esa cuestión modifica los estados financieros, va a aplicar procedimientos de auditoría necesarios en la circunstancia de la modificación. Si puede modificar los estados financieros, el auditor ampliará los procedimientos hasta la fecha del nuevo informe y proporcionará un nuevo informe. También podrá rectificar el informe de auditoría o proporcionará uno nuevo, como había mencionado anteriormente. En ese informe nuevo, el auditor incluirá un párrafo de énfasis o un párrafo de otras cuestiones que remita a una nota explicativa que detalle la razón por la que se modifican los estados financieros y el informe anterior. También el auditor manifestará a la dirección que si no adopta las medidas necesarias para informar sobre la modificación de los estados financieros, el auditor tratará de evitar que se confíe en ese informe de auditoría. Y si la dirección no adopta las medidas para poder informar a esas personas que recibieron los estados financieros, el auditor va a realizar actuaciones adecuadas para tratar de evitar de que se confíen en el informe de auditoría.